Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes a cada una de ustedes, hermanas. Dios les bendiga. Qué gusto es poder estar aquí con ustedes y qué bendiciones que puedan estar aquí en esta sección de Aprendamos Juntas. Es un privilegio volver a estar con ustedes y pues nuestro deseo es ser de bendición para la vida de ustedes y que podamos, como dice esa sección, aprender juntas de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y bueno, vamos a esperar un poquito para que se vayan conectando, se sigan conectando. Mientras yo saludo aquí a la hermana Claris Arellano. Hermana, Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí y ahora sí puntual a esta clasecita. Jackie, Dios te bendiga, mi querida Jackie. Qué bueno que ya se estén conectando. Y bueno, el día de hoy, hermanas, tenemos una clase muy especial. Como cada jueves, ¿verdad? Deseamos aprender sobre las mujeres de la Biblia. El día de hoy, hermanas, vamos a hablar un poquito sobre Herodías, ¿sí? Pero antes de comenzar con la clase, me gustaría saber si ustedes recuerdan las clases que hemos tomado en este mes de marzo. ¿Alguien recuerda cuáles son las clases que hemos tomado en este mes de marzo? Esta semana ya es la última semana del mes de marzo y primeramente Dios, la próxima semana ya estaríamos entrando, yo creo, en abril, si no me equivoco. Hoy estamos, ¿qué? 26, me parece, 25, 26, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan cuáles fueron las clases de este mes de marzo. Estamos viendo el tema de con la misma medida que medís, ¿verdad? Con la medida que medís, o serás medido. Este es el tema de este mes. En este mes hemos podido ver a 4 mujeres. La primera mujer que vimos fue Jezabel. La segunda mujer que vimos fue María, la hermana de Moisés o la hija de Jocabed. Vimos también a Priscila la semana pasada y esta semana o este jueves vamos a estar viendo a Herodías, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio con la clasecita del día de hoy. Antes de continuar me gustaría orar para iniciar, ¿verdad? Con las clasecitas. La hermana Clarisa Arellano sí se acuerda de las mujeres que vimos, ¿verdad? Qué bueno, vamos a orar, hermanas, para empezar con nuestra clasecita. Señor, gracias le damos por lo bueno que eres, por cada una de sus bendiciones. Rogamos que en esta tarde, Señor, usted pueda hablar a través de su palabra, nos pueda enseñar, Señor, aquello que usted quiere que nosotras aprendamos. Rogamos que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones de tal manera que podamos estar atentas a escuchar su voz y usted pueda hablarnos y usted pueda enseñarnos aquello, Señor, que necesitamos aprender, Señor. Gracias le damos por mis hermanas que están aquí conectadas. Bendice sus vidas y ayuda a la Señora a poder también comprender su palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la clasecita. El día de hoy, hermanas, estamos hablando sobre el tema de con la medida que medís, ¿verdad? O serás medido. Este es el tema mensual que nosotras
estamos viendo en el mes de marzo, y el día de hoy vamos a hablar sobre Herodías, ¿ok? Herodías. Su nombre, hermanas, es mencionado en la Biblia por primera vez en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 3. Ahí, si nosotras vamos, podemos encontrar el nombre de esta mujer por primera vez, ¿sí? En la Biblia. Ahora, esta mujer, hermanas, investigando un poquito sobre ella, ¿verdad? Se nos dice que era una princesa herodiana, ¿sí? Yo creo que de ahí viene su nombre, Herodías, ¿verdad? Era una princesa herodiana. Y esta mujer, hermanas, primeramente estuvo casada con Felipe, tetrarca de Iturea. Esto lo podemos ver en la Biblia. La Biblia nos menciona que esta mujer estuvo casada con Felipe, el tetrarca. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Ahí es donde nosotros podemos encontrar esta información. Ahora, se dice, hermanas, de esta mujer, la Biblia nos menciona, hermanas, que esta mujer vivió en adulterio con su cuñado Herodes, el tetrarca de Galilea. También en base bíblica podemos encontrarlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Sí? En este pasaje de la Biblia podemos entender esto, que esta mujer estaba viviendo en adulterio. Ahora, la Biblia también, hermana, nos menciona de esta mujer que tenía familia, no solamente estaba casada y cometió adulterio, sino que tenía una hija, ¿sí? Esta mujer, hermanas, tenía una hija y podemos verlo en Marcos capítulo 6, versículo 22. Ya ustedes, si ustedes gustan anotar los versículos o quieren compararlos después, pueden ir ahí a esos versículos y ahí es donde encontramos la información de esta mujer. Ahora, hermanas, sin duda alguna empezamos un poquito mal, ¿verdad?, con la vida de esta mujer. Con el hecho de saber que estaba viviendo una vida de pecado, pues empezamos un poquito mal con su historia, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotras aprendamos el día de hoy algo muy, muy importante. El Señor el día de hoy quiere retarnos a ser mujeres que hagan el bien, ser mujeres que puedan ahora sí que sembrar correctamente, ¿sí? Ser mujeres que seamos de ejemplo, hermanas, para las generaciones futuras. Y pues es primeramente Dios, esperamos que el Señor sea quien nos muestre el día de hoy a través de su palabra lo que Él quiere enseñarnos. Herodes, hermanas, Herodes era el cuñado de esta mujer. Fue un tetrarca que vivió con temor, hermanas, debido a que mandó matar a un hombre inocente. Nosotros sabemos bien esta historia, ¿verdad? Este hombre manda matar a este hombre, a Juan el Bautista, ¿sí? Pero era un hombre, hermanas, que predicaba el evangelio de Jesús, que los judíos incluso lo tenían como profeta, ¿verdad? Y este hombre, hermanas, vivía con Herodes, vivía con temor, gracias a que había mandado a matar a Juan el Bautista. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hizo lo que no quería hacer? ¿Sí? Porque si este hombre, sí es cierto, Herodes mandó encarcelar, ¿verdad?, a Juan, pero no lo quería matar. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Si nosotras sabemos perfectamente, hemos conocido la historia, hemos leído la historia y conocemos, ¿verdad?, que fue por la influencia de una mujer y fue por la influencia de Herodías, ¿sí? Ahora, nosotras, hermana, debemos pensar un poquito. Nosotras somos mujeres de influencia. Clases pasadas estuvimos viendo a Loida y Eunice como mujeres de influencia. Ellas fueron mujeres de buena influencia para la vida del joven predicador Timoteo. Nosotras, hermanas, somos siempre vamos a ser mujeres de influencia, siempre vamos a tener influencia en la vida de los demás como mujeres. Las hermanas que están casadas o que son mamás tienen influencia en la vida de sus hijos. Como maestras de escuela dominical tenemos influencia en la vida de los pequeñitos que llegan a la iglesia, ¿sí? Si estamos en algún ministerio somos influencia a la vida de los demás hermanos, de las demás hermanas, de las demás señoritas, etcétera, ¿verdad?
siempre, hermanas, vamos a ser mujeres de influencia. Ahora, ¿qué tipo de influencia queremos ser? Así como hay buena influencia, también hay mala influencia, ¿sí? Y Herodes, sin duda alguna, fue una mala influencia, ¿sí? Esta mujer influenció a su hija, ¿verdad? Para poder llevar a cabo su plan malévolo, ¿sí? Y a veces, hermana, actuamos sin siquiera pensar si lo que hacemos es o no es correcto. A veces actuamos simplemente por actuar, hacemos las cosas simplemente sin pensar. Y a veces, hermana, tomamos la actitud de esta mujer, ¿sí? Lejos de ser mujeres de influencia, lejos de ser mujeres de ejemplo, que enseñen bien, somos mujeres que influenciamos a hacer el mal. A veces no pensamos en las cosas que nosotras hacemos y lejos de hacer lo correcto, hacemos lo malo. Sí, esta mujer cometió este tipo de cosas. Ahora, todo fue un proceso, hermana, todo fue un proceso en la vida de esta mujer para que llegara a tomar esta decisión de querer acabar con Juan el Bautista. Fue un proceso que ella tuvo. Primero, hermana, cometió adulterio, ¿sí? Primero quiso vivir una vida de pecado. La verdad es que desconocemos el por qué, la razón por la cual ella tomó esta decisión. La Biblia no lo explica así 100% la razón. Pudiéramos pensar que ella quería posesión, pudiéramos pensar que quería tener una mejor vida, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que no estaba conforme con su esposo, si no, no hubiera cometido este acto de pecado. Entonces empezó primero con el pecado, hermana, empezó con el adulterio. Luego, hermana, yo creo que a esta mujer le gustaba, se sentía a gusto viviendo su vida de pecado, le gustaba, mientras ella estuviera bien, todo iba bien, ¿sí? Pero al oír, hermanas, la exhortación de Juan, ¿sí? Tuvo convicción de su pecado. Recuerden que Juan el Bautista le dijo a Herodes que no le era lícito tener a Herodías como mujer, porque era la mujer de su hermano. Y al oír ella la exhortación, hermanas, de este hombre, de este siervo de Dios, esto trajo convicción a su vida. Y ella se dio cuenta de que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Se dio cuenta que ella estaba viviendo una vida de pecado. Pero la convicción, hermana, produjo una ira en ella. Lejos de arrepentirse, lejos de pedir perdón, ¿verdad? De dejar de hacer lo que estaba haciendo, ella prefirió matar al siervo de Dios. Ella prefirió tomar una mala decisión, ¿sí? La convicción produjo ira y lejos de arrepentirse, simplemente quiso acabar con este hombre de Dios. Usó, hermanas, esto es lo más triste, usó a su propia hija para hacer este acto tan desagradable, ¿sí? Y podemos imaginarnos, hermana, todo tiene un proceso, ¿sí? Todo tiene un proceso. Entonces, lo más triste de todo esto es que involucra también a su familia. Y a veces, hermana, nuestras malas decisiones afectan a toda nuestra familia. A veces, hermana, nosotras no pensamos en las consecuencias que muchas veces pueden traer nuestras malas decisiones. Ojalá y fuera, hermanas, que la falta que nosotras cometimos solamente lo pagáramos nosotras. Pero la verdad es que afectamos no solamente a nuestra familia, sino muchas veces a personas, a gente inocente que no tiene nada que ver con nuestras malas decisiones, pero salen afectadas, ¿sí? Entonces, hermanas, hay que pensar esto. Antes de actuar, antes de hacer las cosas, debemos pensar qué tipo de influencia soy, qué ejemplo soy para los ojitos que me ven, para las personas que están a mi alrededor, para mi familia incluso, ¿sí? Recuerda, hermana, que las consecuencias van a llegar a nuestras vidas y no solamente van a impactar a nosotros mismos, sino a gente inocente y a nuestra propia familia. Nuestra triste realidad, hermana, es que como mujeres nos cuesta tener humildad, ¿sí? A veces, hermanas, somos mujeres que el orgullo muchas veces nos gana. A veces no queremos, como decimos por aquí, no queremos dar nuestro brazo a torcer, no queremos perder, ¿sí? No queremos
escuchar la razón de alguien más. Nosotras siempre queremos tener la razón. A veces caemos en esta mala actitud, hermana, de que somos mujeres muy orgullosas, somos mujeres que lejos de mirar nuestros errores y tratar de solucionarnos, simplemente nos frustramos, no queremos oír razones. A veces tomamos este tipo de actitud, hermanas. Y esta es la actitud que Herodías tenía. Ella era una mujer muy, muy orgullosa, ¿sí? Ella, mientras vivía su vida de pecado, mientras a ella no le dijeras nada, ella estaba bien, ¿sí? Pero al escuchar la exhortación del siervo de Dios, ella dijo, no, a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. A veces somos así, hermanas, a veces tomamos una muy mala actitud respecto a esto. Y a veces actuamos como Herodías, hermana. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, que tú respóndete, ¿sí? Una pregunta que yo me hice también. ¿Cuántas heridas hemos causado, hermana, a los que amamos al tratar de dañar a los que odiamos? Pregúntate eso, hermana. ¿Cuántas heridas hemos causado a los que amamos al tratar de dañar a los que odiamos? ¿Sí? La verdad, hermanas, es que siempre vamos a lastimar la vida de nuestra familia, de gente inocente, al querer dañar a los que supuestamente son nuestros enemigos. Y sí dañamos, hermanas, sí dañamos, pero no los dañamos a ellos, nos dañamos a nosotras mismas y a nuestra propia familia, ¿sí? Lejos de dañar a los que quisiéramos dañar, simplemente nos hacemos daño a nosotras mismas. Entonces, recordemos, hermana, que todo lo que nosotras hacemos y lo que nosotras somos es una enseñanza. Nosotras somos ejemplo, hermana, ¿sí? Recuerda esto, hermana, hay ojitos que nos están viendo. Como mencionábamos, si eres maestra de escuela dominical, tu clase está viendo tu ejemplo. Si eres mamá, tus hijos están viendo tu ejemplo. Si eres una señorita que está apoyando en su iglesia, hay hermanos, hay hermanas que nos están viendo, ¿sí? Estamos a la vista de todos, hermana, y lo más importante es que como cristianos, hermana, estamos a la vista de los demás, ¿sí? ¿Cuántas veces yo no he escuchado, y es que dice ser cristiano, y mira, y es que va a la iglesia, y mira cómo se comporta, y mira lo que hace, mira cómo habla, ¿sí? A veces, hermana, no nos damos cuenta de cuánta influencia estamos haciendo a la vida de los demás, pero tristemente, en vez de ser buena, estamos haciendo mala influencia para la vida de los demás. Entonces, recordemos, hermana, todo lo que hacemos, ¿sí? Y lo que somos es una enseñanza, ¿sí? Es una enseñanza para los demás, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de influencia quiero ser? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? ¿Qué es lo que sale en mi persona? ¿Qué es lo que se mira en mi persona? ¿Qué es lo que yo puedo estar reflejando? ¿Sí? No, a Herodías, hermana, sin duda alguna reflejó a una mujer que no pensaba antes de actuar, que no miraba, no pensaba en siquiera las consecuencias que podían afectar después a su familia. No lo pensaba, simplemente actuaba por actuar, por querer tomar venganza, y eso es todo lo que hacía, ¿sí? Ahora la pregunta aquí, hermana, ¿qué es lo que yo debo enseñar? ¿Qué es lo que deberíamos enseñar, hermana? Más que nada, lejos de estar a la vista de los demás, hermana, ¿qué es lo que yo debo enseñar como hija de Dios? ¿Sí? Recuerda, hermana, que nosotros somos, aquí en la tierra, se supone que somos los representantes de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Dice la Biblia que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es nuestro más claro ejemplo de cómo debemos ser en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en todo. Él es nuestro mayor ejemplo, hermana. Pero muchas veces hemos olvidado esto, hemos olvidado el ejemplo de Jesús. Ahora, ¿qué debo enseñar? Hay muchas cosas, hermana, que deberíamos enseñar, ¿sí? Hay muchas de las cosas que en nuestra sola persona debería reflejarse. Pero bueno, el día de hoy nada más vamos a tocar 3 cosas, ¿sí? 3 cosas. Y como número 1, hermana, lo que yo debo enseñar es amor, ¿sí? Debo amar, debo enseñar a amar. Si nosotras vemos en la primera carta de Juan,
Y si ustedes pueden ir ahí, sería muy bueno. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, hermana, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la Biblia, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Herodías, hermana, lejos de querer arrepentirse, como dijimos, ella buscó vengarse del siervo de Dios, ¿verdad? Prácticamente ya tenía a Juan como su peor enemigo, ¿sí? Ella ya lo miraba de esta manera. Y a veces, muchas veces nosotras, hermana, vamos a encontrar enemigos tal vez a nuestro alrededor, que nosotras vamos a llamar muchas veces enemigos. A lo mejor porque hablan mal de nosotros, o a lo mejor porque están contra nosotros, o no sé, simplemente pensamos que son nuestros enemigos. Pero la Biblia nos manda amar, hermana. La Biblia nos manda amar. Incluso Cristo dijo, ama a tus enemigos. ¿Sí? Y a veces es algo que nos cuesta, hermana, como mujeres nos cuesta. Yo les mencionaba y les decía que como mujeres a veces no queremos perder, somos mujeres a veces muy orgullosas, que a veces si me la hizo, me la paga, ¿sí? Y queremos, hermana, luego a veces sale de nosotras nuestro verdadero yo, y lejos de reflejar ser hijas de Dios, pareciera que todavía estamos viviendo como vivíamos antes. No se refleja el amor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Debo amar a mi hermano, hermana, sin condición, ¿sí? No debo amarle. Si me ama, yo lo amo. No, debo aprender a amar, aunque no reciba amor de esa persona, ¿sí? De mi hermano. Aunque no reciba amor, yo debo aprender a amar sin condición. Si nos ponemos a pensar, hermana, el Señor Jesús Cristo nos amó sin condiciones. Él no dijo, bueno, voy a amar a esta hermana porque me va a servir, a esta no porque va a ser infiel, a ella sí porque ella sí va a estar ayudando en la iglesia, a aquella no porque ella no va a ser fiel a la iglesia. No, el Señor nos amó sin condición, hermana, sin condición. Y su amor lo llevó precisamente a morir por nosotros. Sí, no puso ninguna condición, hermana, para su amor. Entonces, si Cristo me amó sin condición y aún sin que yo le amara, yo debo aprender eso, hermana. Eso debe ser una enseñanza para mí. Yo debo aprender a amar sin condición. Aunque no me amen, yo amar. ¿Sí? Muchas personas, hermana, aborrecieron a Cristo. Él vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron, dice la Biblia. Y si Él pudo amarlos aun cuando fue despreciado, aun cuando fue rechazado, ¿por qué yo no debo aprender a amar? ¿Por qué yo no debo reflejar amor aún a mis enemigos, si decimos tener enemigos? ¿Por qué no? Si Cristo me dejó ejemplo. Si debo aprender, hermana, a amar, debo enseñar a amar. Yo no le puedo decir a mi clase, no le puedo decir a los niños, no le puedo decir a las señoritas, no puedo dar un consejo a alguien más y decir, oye, aprende a amar a tus enemigos, si yo no amo, ¿sí? Si yo no amo a mi hermano, si lejos de amarlo hablo en contra de él, lejos de amarlo estoy contra él. ¿Sí? No puedo, hermana, no puedo enseñar algo que yo misma no puedo o no estoy haciendo, ¿sí? Entonces, lo primero que debo enseñar, hermanas, es amar, ¿sí? Y número 2, no solamente debo enseñar amor, debo enseñar mansedumbre, ¿sí? Hemos oído hablar sobre esta palabra. La palabra mansedumbre significa autocontrol. Sí, poder bajo control. ¿Y cuánta falta nos hace tener mansedumbre, hermanas? Ser mujeres mansas, ¿verdad? No mensas, sino mansas, ¿verdad? Aprender a tener mansedumbre en nuestras vidas, ¿sí? Efesios 4, hermana. Efesios 4, versículo 1 y versículo 2. Dice de la siguiente manera: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, y luego dice, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí?
debemos aprender, hermana, a tener mansedumbre, a tener poder bajo control de nosotras. Debo aprender a controlar mi conducta, mis acciones, ¿sí? Las personas que me miran, yo debo ser ejemplo para ellos, ¿sí? Debo aprender, hermanas, a reflejar mansedumbre en mi vida, a tener bajo control mis emociones, ¿sí? Sin duda alguna, en Herodías no pudimos ver esto. Herodías, cuando le tocaron, ¿verdad? Ahí donde más le dolía, le mostraron que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Ella luego, dice la Biblia, se encendió en ira y lo que quiso hacer es matar a Juan el Bautista, ¿sí? Y a veces nosotras así actuamos, hermana, así actuamos. A veces nos hacen algo y como que la sangre empieza a subir al cerebro, ¿verdad? Y empezamos a cambiar hasta de color, yo creo. Pero a veces nos dejamos guiar mucho por la ira, hermana, por el rencor. Y todo esto va llenándose en nuestro corazón. Y lejos de enseñar algo bueno, simplemente estamos reflejando precisamente esto, lo que sale de nuestro corazón, ¿sí? Entonces debe haber mansedumbre en nosotros, hermana, aprender a controlar nuestras emociones. Ahora sí que es verdad, todos nos enojamos, todos pasamos por este momento en que el enojo tal vez llega a nuestras vidas, pero también la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces pueden pasar días, hermana, en la que estamos amargadas, enojadas, de que no me hables, no me mires, no me toques, porque no te voy a hablar, no te voy a dirigir la palabra ni la mirada. Y no, hermana, deberíamos ahora sí que trabajar en esto, ¿sí? Debemos aprender a tener el control de nuestras emociones, hermana. Crea lo que el diablo quiere, hermana, es destruir vidas, ¿sí? Y incluso puede usarnos a nosotras mismas con nuestra falta de control en nuestras emociones, y puede hacer que destruyamos o que seamos de tropiezo o desánimo para la vida de los demás, ¿sí? Y lejos de ser bendición, simplemente vamos a ser tropiezo. Entonces debo aprender, hermana, a tomar en cuenta esto, no solamente a amar, sino también a tener control de mis emociones, aprender a ser mansa, ¿sí? Tener mansedumbre en mi vida, ¿sí? Eso va a ayudar bastante en la enseñanza, en el ejemplo que yo esté dando hacia los demás. Ahora, número 3, sí, ya vimos que hay que enseñar amor, hay que enseñar mansedumbre, y número 3, hay que enseñar respeto, hermanas. Hay que enseñar respeto, y lo más importante es que hay que enseñar respeto al siervo de Dios, ¿sí? Al siervo de Dios. Si nosotras vemos en Hebreos 13, versículo 17, la Biblia nos da un mandato. No nos dice si quieren, o no nos dice si puedes o si te place, hazlo. No, la Biblia es clara y es directa al momento de mencionar este versículo. Dice el versículo 17, obedecer. Esa es la primera parte que aparece en este versículo, ¿sí? No nos está dando la opción de que si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Cristo en su palabra nos está diciendo un mandato, obedecer, ¿sí? Dice, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí, dice obedecer. Ahora, Dios en su palabra manda obedecer, ¿verdad? Y sujetarnos al siervo de Dios que Él ha puesto entre nosotros. Y deberíamos dar gracias a Dios porque hay alguien que puede conducirnos, hay alguien que está velando por nosotros, hay alguien que Dios ha establecido, ¿verdad? Para el cuidado de la iglesia del Señor. No nos dice, hermana, no nos dice obedeced a vuestros pastores y mirar los errores de ellos. No, o hablar en contra de ellos. No nos dice esto, ¿verdad? Dice que obedezcamos y nos sujetemos a ellos. Si hay una autoridad sobre nosotras, hermanas, es porque Dios así lo ha permitido,
¿sí? Nuestro deber es simplemente obedecer y sujetarnos a ellos. A veces siempre somos mujeres que somos muy buenas para observar los errores de los demás, ¿verdad? Pero somos muy malas para observar nuestros propios errores, ¿verdad que sí? Y precisamente lo que le pasó a esta mujer, a Herodías, todo estaba bien, mientras nadie le decía nada, mientras nadie le tocaba el tema de su pecado, mientras nadie hablaba en contra de lo que ella estaba haciendo, todo estaba bien, le gustaba vivir su vida así. Pero llegó un hombre, llegó un siervo de Dios que fue la que le pudo decir la vida que estaba llevando, lo mal que estaba viviendo, lo que no debía estar haciendo, y luego ella, ¿verdad? Se le salió todo de control, ¿verdad? Luego reflejó quién era esta mujer, ¿verdad? Y a veces, hermana, somos buenas para mirar el error de los demás. Somos buenas para decir, oye, mira, ¿te diste cuenta de la hermana? O te diste cuenta de... Y es que es la hermana, y es que está a cargo de esto, y mira cómo es. Y nos ponemos a mirar los errores de los demás, hermana, y no nos ponemos, y no miramos nuestros propios errores, ¿verdad? No miramos que nosotros pudiéramos estar en la misma situación que aquella hermana, ¿sí? Y antes, ¿verdad?, de mirar los errores, hermana, de los demás, deberíamos examinar nuestro corazón y saber cómo estamos delante de Dios, porque pudiéramos estar mucho peor nosotras que aquellas, ¿verdad? Entonces, hay que ser sabias en esto, hermana, ¿sí? Debo examinarme a mí misma, ¿sí? Ahora, debo enseñar, hermana, a respetar al siervo de Dios. ¿Sí? Herodías tristemente no pudo inculcarle esto a su hija. Herodías era una mujer que, pues ahora sí que no conocía a Dios, y lejos de enseñarle a su hija el respeto o el temor a Dios, la hizo partícipe, ¿verdad?, de su plan malvado. La hizo partícipe de la venganza que ella quería hacer en contra de Juan el Bautista. Y qué triste es eso, hermana. La puso a ella misma también en el plan, ¿sí?, en contra de este siervo de Dios. Y yo no puedo, hermana, exigir algo, como les decía, que yo misma no puedo hacer, ¿sí? Yo no le puedo enseñar a mi clase de escuela dominical que hay que respetar al pastor, ¿verdad?, si yo no lo hago, si yo no me sujeto, ¿verdad?, al siervo de Dios, si yo no muestro respeto, y no solamente al siervo de Dios, sino a los demás hermanos, a las demás hermanas. Yo no puedo decir a mi clase o a los niños o a las personas que me rodean que hay que respetar cuando yo no practico esto, ¿sí? No puedo decir que amen si yo no amo. Yo no puedo decir que aprendan a controlar sus emociones si yo no sé controlar mis emociones. No puedo pedir que respeten a los demás si yo no respeto, ¿sí? Entonces, hermana, deberíamos estar agradecidas con Dios por lo que Él permite que pase en nuestras vidas, por lo que Él permite que muchas veces lleguen exhortaciones a nuestras vidas, que a veces nos señalen lo que estamos haciendo mal, lo que está incorrecto en nosotras. Deberíamos estar agradecidas con Dios porque Él mueve, Él usa sus instrumentos para llegar a nosotras y hacernos entender lo que está mal. Deberíamos dar gracias a Dios cuando la predicación sentimos que es para nosotras solamente. Deberíamos dar gracias a Dios cuando algún hermano nos dice, oye, hermana, lo que estás haciendo está mal, o cuando alguna hermana se acerque y te aconseje y te diga, oye, señorita, no está bien lo que estás haciendo. Deberíamos estar agradecidas con Dios, porque a través de esto podemos mirar el amor del Señor y podemos mirar que Él no quiere que vivamos nuestra vida así, mal, desagradándole a Él. ¿Sí? Deberíamos tomar el ejemplo de Herodías para no hacer lo que ella hizo, ¿sí? Para ahora sí que pensar antes de actuar, mirar, examinar lo que yo soy, lo que estoy siendo a la vista de los demás, qué influencia estoy dando, qué ejemplo yo estoy enseñando. Y debería retarnos, hermana, a poder ahora sí que poner en nuestro corazón esta disposición de decirle, Señor, ayúdame
a ser bendición. Ayúdame a no ser de tropiezo, ayúdame a ser de buen ejemplo, de buen testimonio bueno, en el caso de que si eres mamá, a tus hijos, si eres maestra de escuela dominical, a tu clase, en fin, a ser ejemplo a los demás, incluso a los inconversos, a tus vecinos, a tu familia que aún no ha sido salva, que Dios nos ayude, hermana, a poder ser ejemplo. ¿Sí? Que a través de nuestra propia persona el nombre del Señor sea glorificado, ¿sí? Que podamos reflejar que realmente somos hijas de Dios, que pueda verse en nosotras reflejado la persona de Cristo, ¿sí? Ese debería ser nuestro anhelo, hermana, nuestro deseo, ¿sí? Deberíamos ser mujeres que siempre busquen ser un buen ejemplo, un buen testimonio a la vida de los demás. Recordemos, hermanas, que hay ojitos que nos están mirando, que hay personitas que nos ven y que quisieran muchas veces imitarnos y que muchas veces nos imitan, ¿sí? Entonces pongámonos a pensar, hermana, ¿qué es lo que queremos enseñar? ¿Qué quiero yo que aprendan? ¿Sí? Debo empezar, hermana, enseñándome a mí misma. Si hay alguna de las cosas en las que he fallado, pedir perdón al Señor y decirle, ayúdeme a poder ser de bendición, ser ejemplo. Ayúdame a mí a aprender esto, a aplicarlo a mi vida para que yo pueda enseñarlo también a otros, para que yo pueda ser de ayuda a la vida de otros, ¿sí? Entonces debo empezar conmigo, hermana. Debo empezar a enseñarme a mí misma, ¿sí? En el versículo 16 de este pasaje donde nosotros leímos, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Hay que ser ejemplo, hermana. No te olvides de hacer el bien, ¿sí? Como lo dice la Biblia. No te olvides de hacer el bien, porque de tales sacrificios, dice la Biblia, se agrada a Dios. Recuerda que el tema es, con la medida que medís, os será medido. Todo lo que yo siembro, hermana, tarde o temprano lo voy a cosechar, ¿sí? Todo, tarde o temprano llegará el momento de cosechar. ¿Y qué es lo que vamos a cosechar? ¿Qué es lo que quisiéramos recibir? ¿Sí? Debo tener en cuenta qué es lo que estoy sembrando. ¿Sí? En la clase pasada dijimos, todo lo que quisiéramos que hagan con nosotras, hay que hacerlo nosotras primero con los demás. ¿Sí? No esperar a que los demás lo hagan conmigo. Yo primero tengo que empezar hacerlo y practicarlo para que después Dios pueda bendecirme con una buena cosecha, ¿sí? Yo pueda cosechar todo aquello que yo pude sembrar, ¿sí? En Gálatas capítulo 6, versículo 8 y versículo 10 también nos enseña algo muy importante. Gálatas 6, versículo 8 y versículo 10 dice, 9 y 10 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que hacer el bien, hermanas. Sí, yo sé que muchas veces fallamos, yo sé que a veces no siempre vamos a poder hacer las cosas así tal cual como quisiéramos, ¿verdad? Pero gloria a Dios que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de perdón, para ir delante de Él, hermana, y estar a cuentas con Él, ¿sí? Pedirle perdón tal vez por nuestra mala influencia, por nuestro mal testimonio, ¿sí? Que Él sea quien nos ayude, hermanas, a hacer el bien, de ahora en adelante a buscar hacer el bien, agradarle a Él, a ser de buen ejemplo, de buen testimonio. Si quiero la bendición de Dios, hermana, debo procurar sembrar lo correcto y hacer el bien, ¿sí? Y Dios nos ayude, hermana, a poder entender esto, a tomar ejemplo de Herodías, pero no para hacer lo malo, sino para evitar hacer lo que esta mujer hizo, ¿sí? Aprender a ser ejemplo para nuestra familia, en la fe y nuestra familia carnal. Sí, aprender a tomar ejemplo para no ser de tropiezo a nuestra propia familia. ¿Sí?
sino aprender a ser ejemplo y bendición para la vida de ellos. Dios nos ayude, hermana, a poder guardar esto en nuestro corazón y poder entender que lo que Dios quiere simplemente es bendecirnos. Pero muchas veces nosotras somos las que acortamos la mano de Dios para no recibir bendición de parte de Él. Vamos a orar, hermana, para que terminemos con esta clasecita del día de hoy, Mujeres de la Biblia, con Herodías. Sí, vamos a orar. Señor, gracias le damos por darnos el privilegio y la oportunidad de abrir su palabra y poder enseñarnos, Señor, aquello que pues necesitamos aprender. Gracias por mostrarnos, Señor, aquello que muchas de las veces hemos escuchado y sabemos que debemos hacer, pero pues a veces no lo hacemos, Señor, y perdónenos por a veces ser de mal ejemplo, de mal testimonio, Señor, a la vida de los demás. Perdónenos, Señor, por no hacer las cosas que le agraden, y ayúdenos a cada día poder hacer las cosas, Señor, que sean agradables delante de sus ojos, hacer de buen ejemplo, de buen testimonio en la vida de los demás. Y ayúdenos, mi Dios, a poder ser también un pilar importante de bendición a nuestra propia familia. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos esté ayudando y nos guíe, Señor, para ser mujeres de bien. Gracias le damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces esta fue la clase de Herodías. La próxima semana, si Dios permite, vamos a estar impartiendo estas clases de mujeres de la Biblia. Primeramente Dios, yo espero que se pueda hacer. Y no olvides, hermana, que hay otras secciones en esta página, que es la de Amada por el Dios que me ve, los lunes y los viernes es Floreciendo en Gracia. Nos daría mucho gusto también que podamos estar ahí presentes todas nosotras. Y bueno, voy a ver quiénes estuvieron presentes en la clasecita del día de hoy. A ver, estuvo la hermana Vero, hermana, Dios le bendiga, hermana Vero. La hermana Daisy también estuvo con nosotras, un saludo, hermana, Dios le bendiga. La hermana Juani Hernández también estuvo con nosotras, y hermana, Dios le bendiga mucho. La hermana Clementina Ramírez también estuvo con nosotras, hermana, le mando un fuerte saludo. La hermana, bueno, mi papi también lo está viendo. La hermana, ¿quién más? Muy importante. Dice la hermana Clarice Arellano, muy importante como hijas de Dios dar buen testimonio y buena influencia tanto en casa con nuestra familia como en nuestra iglesia, y más si enseñamos en clase dominical. La verdad que sí, debemos ser ejemplo, ¿verdad? Debemos iniciar con nosotras mismas, en casita, ahí con nuestra familia, ¿verdad? Mire qué bonito versículo, hermana. Dice, la hermana nos compartió un versículo en Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La verdad que sí. Debemos aprender a imitar a nuestro Señor Jesús, hermana. A ver, David y Olga Vargas. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están viendo esta transmisión. La hermana Cindy Junco también dice, amén, deberíamos anhelar la santidad en nuestras vidas todos los días. La verdad que sí. Deberíamos procurar agradar a Dios en todo. Un saludo, hermana. Dice la hermana Daisy, Dios nos dé de su gracia para que seamos mujeres de ejemplo y de buena influencia. Así es, ese debe ser nuestro mayor deseo. Dice Jackie, de gran bendición esta enseñanza. Gloria a Dios por eso, señorita, qué bueno que pueda ser bendición para tu vida. Hermana Clarice dice, hermosa enseñanza, de bendición a mi vida. Dios le bendiga grandemente, hermana. Igualmente, hermana, nuestro deseo siempre es, pues ahora sí que ser bendición para la vida de ustedes, y como decimos, ¿verdad? Aprendemos juntas en esta sección. Yo también aprendo con ustedes. Yo les decía que no soy una enciclopedia, ¿verdad? No lo sé todo, pero estudiando un poquito la Biblia podemos aprender más, y Dios muchas veces nos va a retar a tomar decisiones correctas, ¿sí? Y qué bendición es eso. Gracias, hermana, por compartir. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Es de mucha bendición a mi vida. Dios le bendiga grandemente. Hermana Juani Hernández, le mando un fuerte abrazo, un saludo, hermana, y
Gracias por estar presente en cada una de las clasecitas. Les mando un saludo, hermanas, a todas ustedes quienes nos están viendo, y nuestro deseo es que pues sigan fieles, ¿verdad?, en estas clases, y primeramente Dios, la próxima semana vamos a estar impartiendo nueva clase con nuevo tema de mes, y pues esperamos que puedan estar puntuales a las 4 p.m. de aquí, del horario de Quintana Roo, y a las 3 p.m. en el horario del Centro de México, ¿verdad?, de todos los demás estados. Entonces, pues Dios les bendiga, hermanas, me despido de ustedes y esperamos verles la próxima semana, primeramente Dios.